Diálogo Político. Todas las niñas de Guatemala tienen derecho a la educación y a la recreación. Los embarazos en niñas menores de 14 años no deben ser vistos como algo normal. Rompemos con los sueños y sus aspiraciones. Quien tenga relaciones sexuales con una menor de 14 años debe ser denunciado y debe ir a la cárcel. El embarazo en niñas menores de 14 años no debe ser visto como algo normal. Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, SVET. Después de ver este video podemos analizar y pensar la realidad que viven muchas de nuestras niñas en Guatemala. Secretaria, SVET es el ente rector. ¿Cuáles creen que son los desafíos para este 2018 en el tema de la violencia sexual? Bueno, yo creo que los desafíos se han descrito aquí en una forma muy amplia. Realmente es el sensibilizarnos, el concientizarnos como seres, como adultos, como guatemaltecos, de la responsabilidad que tenemos para el cuidado y el bienestar de nuestra niñez y nuestra adolescencia. Hay que hablar de varios temas. Si vamos a hablar, por ejemplo, de los factores que han provocado la existencia de este delito, podríamos referirnos al tema de la pobreza, como lo hacía el señor viceministro. Pero yo siempre he pensado que realmente la mayor parte de nosotros como guatemaltecos venimos de clase media o de clase baja, no somos de clase adinerada. Entonces el tema de la pobreza, si bien es cierto, pues lógicamente no voy a negarlo, juega un papel preponderante, también lo es que la salud mental y la salud emocional de todos los guatemaltecos es la base. ¿A qué me refiero? Lamentablemente vemos un ciclo de una víctima criando a otra víctima, porque tenemos a niñas de 14 años que no pidieron ser madres, que no pidieron tener relaciones sexuales, sino que fueron violadas. Y no solamente tienen 14 años, no solamente les cortamos la vida porque no les permitimos estudiar, no les permitimos ser niñas, sino que además exigimos que sean buenas madres y tener una generación saludable emocional y psicológicamente. Y entonces es ahí donde nos debemos de hacer realmente una pregunta muy fuerte. ¿Qué estamos haciendo nosotros todos como guatemaltecos para contribuir a que este ciclo se rompa? Que ya no continuemos con una víctima criando a otra víctima. Nosotros tenemos niñas en nuestros albergues en donde lamentablemente la niña tiene 12 años, su bebé está en la cuna llorando y la niña no lo reconoce, porque la niña está atenta, que quiere seguir saltando la cuerda, que quiere seguir jugando, y entonces les tenemos que decir, tu bebé está llorando. La niña, oh, cierto, ¿verdad? Pero la niña es niña y realmente ella no está preocupada por la atención al bebé. Y entonces es ahí donde nos damos cuenta de la necesidad realmente de la educación, de la formación, de los principios, de los valores en la familia, del cuidado y de la atención que deben de tener los familiares sobre las niñas y las adolescentes. Tenemos en pantalla ahí imágenes de los programas que es también parte de hacer, sensibilizar esa campaña. No sé si nos pueden mencionar un poco. Así es, como les comentaba al principio, hemos tratado de llegar a todos los rincones del país, hemos tratado de promover algunas campañas de sensibilización. En este caso se pasaban algunas imágenes de algunos caballeros embarazados, ¿no? Con unos simuladores de embarazo. Y esta campaña la llamamos que si esto no es normal, o sea, si ver a un hombre embarazado no es normal, ¿por qué vemos normal a una niña de 11 años embarazada? Y es importante, en este ejercicio que hicimos cuando embarazamos a algunos caballeros, era increíble que después de una hora de que tenían los simuladores, porque tienen incluso los simuladores de como los piecitos cuando se nos encajan a nosotras en las costillas y todas las incomodidades, y les decíamos, bueno, párense, siéntense, y así, ¿no? Vuelvan a hacer este ejercicio. Los caballeros ya estaban totalmente demacrados y cansados, decían, no, es que es súper incómodo, ¿no? Entonces la reflexión era así, si era un hombre con la complexión física de un hombre y si se cansaba, ¿cómo es posible que a una niña de 11 años, de 10 años, tenga que llevar esto y pasar incluso por un parto, ¿verdad? Entonces tenemos que analizar todos los factores que esto incluye, pero el desafío es para todos los guatemaltecos. ¿Qué vamos a hacer con nuestra Guatemala? ¿Qué queremos para nuestra niñez y nuestra adolescencia? ¿Vamos a seguir permitiendo este tipo de situaciones?
¿Vamos a seguir callando y normalizando este tipo de situaciones o vamos realmente a accionar? Y esa creo que sería la cuestionante para todos. Y si hablamos de accionar, acciones de gobierno concretas tenemos, y es el programa social. Yo quisiera profundizar un poquito en lo que usted abordaba de cómo se maneja este dinero, para qué se usa, porque cualquiera podría pensar que podríamos incentivar a que las niñas quedaran embarazadas, pero para despejar esa duda, ¿cómo se utiliza el dinero que se les da a estas niñas? Bueno, primero, una niña tiene que pasar por varios procesos de inclusión para poder optar al programa. Hay varias fuentes de información para nosotros calificar a una posible beneficiaria. La mayor parte de denuncias viene del Ministerio de Salud, ¿no? Cuando reciben a las niñas, pero para ellas poder acceder al programa debe haber una medida de protección de un juez. Eso significa de que el caso fue llevado ante un juzgado donde los padres de familia, la niña, presentaron el caso y el juez dictaminó medidas de protección para la niña. Existe, obviamente en ese momento ya existe un antecedente de una denuncia que es sumamente importante, ¿verdad? Deben de haber denuncias, debemos de generar la cultura de denuncias. Muchas de las razones, o alguna de las razones principales también por la cual no había este tema de denuncias, era precisamente porque el Estado no tenía una intervención fuerte. Pero consideramos que esta intervención va a también funcionar para poder estimular más a las denuncias. Sin embargo, debe haber un tema de monitoreo, que es lo que decís. Debemos de monitorear y estudiar, primero estudiar bien el caso, porque también este es un caso tan extenso donde los padres también deben de ser responsables de sus hijos. Estas niñas siguen siendo niñas, 11, 12, 13, 14 años, 10 años. Son responsables los papás, ¿verdad? Entonces debe haber una tema de responsabilidad hacia ellos, y para eso estamos haciendo un trabajo en el Ministerio de Desarrollo de ir a visitar a la estructura familiar, conocer a los padres, conocer la situación, porque necesitamos saber si los padres serán responsables también de ese dinero. La niña no recibe el dinero, quien recibe es una titular, un responsable, en el 90% de los casos será la madre. Ella debe administrar ese dinero con el único fin de que su niña, esta niña que fue victimizada, que fue violentada, pueda acceder a los servicios de salud, de alimentación y de educación principalmente, ¿verdad? Entonces, allí es donde queremos estructurar, que aprovecho también, el 25 de este mes estaremos haciendo un evento en hotel, no para hacer fiesta, ni para decir ejecutamos, ni para demostrar nada, no, es para presentar los casos que nosotros ya ejecutamos, que nosotros encontramos junto con el apoyo de las BET, de Salud y los demás, y les vamos a presentar cuáles son los casos, cuáles son las circunstancias en las cuales estas niñas están viviendo. ¿Cuál es el propósito de esta reunión? Es fortalecer el tema institucional en temas de monitoreo. Debemos de saber constantemente en qué se están gastando el dinero, cuál es el efecto que está teniendo la intervención en la niña y en el hijo, ¿verdad? Entonces eso es algo que debemos de seguir fortaleciendo. Las instituciones carecemos muchas veces de los recursos para hacerlo individualmente, pero si nos unimos estoy seguro que podemos tener resultados y estudios muy, muy buenos, ¿verdad? Yo creo que es importante también hacer visualizar todo el tipo de impacto y resultados que se tienen con los programas que actualmente cuenta el gobierno. Me llama la atención algo que usted menciona y va de la mano, la responsabilidad de los padres. ¿Afecta esa responsabilidad el qué hacer en los albergues, en el cuidado que está directamente a manos de SBET? Sí, por supuesto. Todos, como lo que hemos hablado acá en el programa, es el hecho de la responsabilidad que tenemos como adultos, ¿verdad?, para poder cuidar y atender a nuestras niñas. Y en el caso en particular es importante aclarar que las niñas, mientras están en los albergues, no reciben el beneficio de este programa, porque lógicamente están bajo el cuidado y la protección de los albergues. Sin embargo, al salir del albergue, hemos hecho las gestiones y las coordinaciones para que las niñas, si cumplen con todos los requisitos que el MIDE solicita para que apliquen al programa, puedan ser inscritas y una vez saliendo del albergue queden de una vez bajo este sistema de protección o bajo este beneficio. Y digamos en el tema que
que un papá quiera retirar a su hija, que ustedes tienen cuidado o no la quieran dar, ¿ustedes se encuentran también como un obstáculo para la protección de niñas embarazadas esta situación con los familiares? En este caso en particular, el que lo decide es un juez, y esto también con la intervención de la Procuraduría General de la Nación. Es decir, la niña está dentro del albergue bajo el sistema de protección. La Procuraduría General de la Nación es la institución responsable de buscar el recurso familiar idóneo para que esta niña ya no esté institucionalizada, sino esté en un entorno familiar, y es el juez el que decide si regresa con alguno de sus padres o con alguno de otro familiar que pueda hacerse responsable del cuidado de la niña o del adolescente, y en este caso también de su bebé. Es por eso que usted decía que una niña lleva un proceso tanto judicial como de calificación para estar en estos albergues o para tener estos programas. Sí, correcto. Definitivamente debemos de tener bien estudiado el caso, porque sí vamos a encontrar casos mucho más complejos de hacer un diagnóstico realmente. Una niña al tener relaciones sexuales, al igual que un niño de 11, 12 años, ellos no dimensionan lo que están haciendo. Eso es importante tomar en cuenta. Ellos no entienden del todo lo que está pasando, mucho menos saben las consecuencias del acto que están haciendo, porque hay muchos embarazos entre menores de edad también, en donde son menores ambos. Sí, ambos son menores también. Pasa muchísimo, y pasa dentro de un contexto donde se dice que es consensuado. Digo consensuado entre comillas porque físicamente tal vez no hubo un abuso y no hubo que a la fuerza la haya violado, pero psicológicamente eso no tendría que suceder ni para ella ni para él. Entonces también es un tema también que nosotros debemos de estudiar. Hay temas donde también los mismos padres de familia se hacen cargo del niño, le dan el apellido, le dan manutención, le pagan el colegio a la niña. Entonces son temas que debemos de comprender, que son bien profundos, ¿verdad? Este es un tema donde ellos piensan que eso es normal, ¿sí? De tener un hijo con una niña de 14, 15 años, 13 años, en las comunidades lo ven normal, ¿sí? No lo ven como nosotros lo estamos viendo, o sea, lo ven desde un punto de vista que es un tema cultural, y eso es bien difícil de romper. Estos son paradigmas tremendos, y hasta tradiciones difíciles de romper, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros llegamos y vemos esos casos, debemos de también tener una ruta distinta de abordaje a como lo tiene una niña que en efecto fue violada en todo el sentido de la palabra, y consecuencia de ello quedan traumas emocionales muy grandes, ¿verdad? Entonces, como te digo, es extenso el tema, es complejo el tema, pero ya considero que estamos tomando pasos muy importantes en este gobierno a nivel interinstitucional para abordar y poner en la sociedad la realidad de lo que está pasando, y principalmente ir fortaleciéndonos. Esto no es suficiente lo que estamos haciendo, esto es el inicio, pero falta mucho por hacer, ¿verdad? Licenciada, ¿cuáles son los departamentos, si es que existen los datos, que tienen más impacto o es un flagelo, digamos, difícil de mapear, es difícil tener esa estadística de respaldo que pueda guiar todavía o pueda fortalecer la hoja de ruta que hablaba bien el viceministro para tener ese impacto? ¿O hay un dato o hay las comunidades son más afectadas, esto se da más en el casco urbano? ¿Algunos datos que nos puedan dar a nosotros una mejor conciencia? El Ministerio de Salud Pública es la institución fuente de información en relación a estos datos estadísticos. Sí se tiene de hecho cuantificado, por ejemplo, de lo que tenemos de enero a marzo de este año, tenemos un reporte de 202 casos ya de niñas embarazadas, estamos hablando de niñas de 11 a 14 años, y los departamentos que reflejan un alto índice en estos datos son Alta Verapaz, Petén, por ejemplo, es otro de los departamentos que también reflejan los más altos índices. También tenemos, por ejemplo, Quiché, San Marcos, y entonces sí tenemos un mapeo, digamos así, que nos permite identificar aquellos departamentos que tienen estos índices más altos y otros que son más bajos en relación a esta problemática. Y que es un reflejo que
digamos, distintas zonas del país, el occidente, en oriente, o digamos que no es un flagelo que se concentre en un solo departamento. Quisiera uno tener muchísimo tiempo para ir conociendo todos estos temas, todas estas acciones, pero me gustaría, aprovechando que estamos todavía cerca de haber pasado el Día de la Madre, ¿cuál es su mensaje a la población de ambos para hacer conciencia sobre el tema de las niñas embarazadas? Mire, toda sociedad, si algo la historia nos ha enseñado, que cualquier país desarrollado, y no digo solo económicamente, sino integralmente, existe una contribución tremenda de las personas. Ahí esto no es un tema de Estado. Ningún país en el mundo ha salido adelante o está bien porque el Estado lo sacó adelante. No, esto es un tema, lo mencionó la secretaria, sector privado. Es importantísimo fortalecer los vínculos, fortalecer alianzas con el sector privado. Una conciencia social, el sector privado puede hacer muchísimo en este tema, ¿verdad? Puede hacer muchísimo. La salud mental, ¿verdad? Existe todo un gremio de psicólogos allá afuera, universidades, la parte académica. Entonces, este es un tema donde todos debemos de contribuir, desde la persona que va a su trabajo hasta el presidente, hasta el gerente o presidente de cualquier empresa. Y si nosotros entendemos eso y dejamos de delegar nuestra propia responsabilidad a otros y empezamos a asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos, que ante todo somos ciudadanos, entonces veremos una transformación en el país. Como usted bien lo decía, este es un tema que bastante extenso, ¿verdad? Donde ameritaría más programas para poder abordarlo. Sin embargo, yo quisiera hacer un llamado a todos los sectores. Estamos hablando del sector religioso, el sector académico, los comudes, cocodes, gobernadores, alcaldes, para que todos realmente conociendo nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, conociendo a nuestra gente, a nuestro pueblo, podamos llevar a cabo acciones concretas que lleven información y el poder hacia la población, para que llevemos esa responsabilidad de la cual tanto hablamos y que todos los guatemaltecos anhelamos y quisiéramos que otras personas asumieran esa responsabilidad, pero depende de cada uno de nosotros. Quiero compartirles que hay una mesa técnica de trabajo donde estamos varias instituciones sentadas a esta mesa haciendo nuestro mejor esfuerzo para poder llevar a cabo algunas acciones que puedan contribuir al combate de este flagelo. Estamos hablando de RENAP, estamos hablando de Ministerio Público, estamos hablando del Ministerio de Educación, del MIDES, de todas las instituciones realmente. Disculpen si ahorita se me escapan algunas de las que conforman esta mesa técnica, pero estamos sentadas y haciendo un gran esfuerzo. Si bien es cierto, como lo decía el viceministro, tal vez son pequeños pasos en atención a esto, pero lo estamos logrando. Y todo en esta vida requiere de mejoras, todo es perfectible. Por supuesto que en este caso también buscamos eso, ¿no? Pero sí es responsabilidad de todos los sectores y padres y familias, maestros, seguimos siendo los primeros en tener esta responsabilidad. Y con esas bonitas palabras donde hacemos énfasis que es la responsabilidad de todos los guatemaltecos para combatir este flagelo, vamos a ir a una breve pausa. Diálogo político.